Entre 1315 y 1321, Europa enfrentó una crisis que llevó a millones al borde de la muerte. La Gran Hambruna, desencadenada por desastres climáticos y malas cosechas, puso en jaque al sistema feudal y dejó cicatrices que durarían siglos. Hoy exploraremos cómo esta catástrofe transformó la vida en la Edad Media, marcando el inicio de una era de sufrimiento y cambios irreversibles. La Edad Media está llena de historias de caballeros, castillos y conquistas, pero también fue una época de inmensos desafíos. Entre 1315 y 1321, Europa enfrentó una de sus peores crisis, la Gran Hambruna. Este desastre no solo dejó a millones de personas al borde de la inanición, sino que también alteró el equilibrio social, económico y político de la época. En este video, exploraremos las causas, el impacto y las consecuencias de esta tragedia. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir cómo una crisis climática cambió el rumbo de la historia europea. Antes de la Gran Hambruna, Europa experimentó un período relativamente próspero conocido como el óptimo climático medieval. Durante esta época, las temperaturas más cálidas permitieron cosechas abundantes y el crecimiento de la población. Sin embargo, a principios del siglo XIV el clima comenzó a cambiar drásticamente. Un enfriamiento conocido como la Pequeña Edad de Hielo trajo inviernos más largos, veranos más cortos y lluvias torrenciales. Estos cambios climáticos, aunque graduales, tuvieron efectos devastadores en la agricultura, ya que los cultivos no podían madurar ni ser cosechados a tiempo. El inicio de 1315 marcó un punto crítico. Lluvias incesantes durante la primavera y el verano arruinaron los cultivos, dejando a los agricultores sin comida suficiente para el invierno. Aunque el clima fue un factor crucial, la Gran Hambruna fue el resultado de una combinación de circunstancias. La sobrepoblación, que había crecido durante los siglos XII y XIII, había llevado al límite las tierras agrícolas disponibles, dejando poco margen para la expansión o la recuperación. Además, el sistema feudal exacerbó el problema. Los campesinos estaban obligados a entregar una parte significativa de sus cosechas a los señores, lo que significaba que incluso en tiempos normales, muchos apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. Finalmente, la falta de reservas alimenticias y técnicas agrícolas avanzadas dejó a Europa extremadamente vulnerable. Cuando las lluvias de 1315 destruyeron los cultivos, no había un plan para enfrentar la escasez, lo que llevó rápidamente a una crisis generalizada. Para finales de 1315, los alimentos escaseaban en toda Europa. El precio de los granos se disparó, haciendo que incluso los productos básicos fueran inasequibles para la mayoría. El trigo, el centeno y la cebada, que eran esenciales para la dieta medieval, se convirtieron en lujos reservados para los ricos. En las aldeas, las familias se veían obligadas a racionar comida, subsistiendo con lo poco que tenían. Muchos recurrían a comer raíces, corteza de árboles e incluso carne de animales considerados impuros, como perros y caballos. En casos extremos, hubo informes de canibalismo, un tema tabú que refleja la gravedad de la crisis. La desesperación no solo afectó a los campesinos. Incluso los señores feudales enfrentaron dificultades para alimentar a sus propios hogares y mantener su autoridad. La desnutrición debilitó los cuerpos de millones, haciéndolos más vulnerables a enfermedades. Epidemias como la disentería y la fiebre tifoidea se propagaron rápidamente, especialmente en las ciudades, donde las condiciones insalubres eran ya un problema grave. Además, la mala alimentación llevó a la caída de la fertilidad y al aumento de la mortalidad infantil. Las mujeres embarazadas, debilitadas por la falta de comida, no podían llevar a término sus embarazos o daban a luz a bebés demasiado débiles para sobrevivir. La combinación de hambre y enfermedad convirtió a la Gran Hambruna en una catástrofe demográfica que afectó a toda Europa, desde los campos hasta las ciudades. La Iglesia, que era una autoridad central en la vida medieval, interpretó la hambruna como un castigo divino. Los sermones llamaban al arrepentimiento y a la oración, pero ofrecían poca ayuda práctica para los necesitados. Por su parte, la nobleza y los señores feudales se centraron en proteger sus propios intereses. En lugar de aliviar el sufrimiento,
Muchos aumentaron los impuestos para compensar las pérdidas de sus propias tierras, agravando aún más la situación de los campesinos. Sin un liderazgo efectivo, la población quedó sola para enfrentar una crisis que superaba cualquier experiencia previa. A medida que la hambruna se prolongaba, el tejido social comenzó a desmoronarse. En las aldeas, los robos y saqueos se volvieron comunes, ya que las personas desesperadas hacían lo necesario para alimentar a sus familias. En algunos lugares, grupos de campesinos se rebelaron contra sus señores, quemando graneros y exigiendo alivio. Estas revueltas fueron aplastadas brutalmente, pero mostraban las tensiones crecientes entre las clases sociales. Incluso dentro de las familias, la desesperación llevó a actos extremos, como abandonar a los niños o dejar morir a los ancianos para conservar recursos. La gran hambruna no solo afectó la agricultura, sino también el comercio y la producción artesanal. Con menos alimentos disponibles, los mercados se vaciaron y las rutas comerciales se paralizaron. Las ciudades, que dependían de los campos para su suministro de alimentos, sufrieron escasez severa. Muchos artesanos y comerciantes abandonaron sus negocios, incapaces de sostenerse en medio de la crisis. Esto marcó el inicio de un periodo de declive económico que tardaría décadas en recuperarse. La hambruna dejó profundas marcas psicológicas en la población. La constante lucha por la supervivencia llevó a una mentalidad de desesperación y fatalismo que se reflejó en la cultura de la época. Muchos relatos literarios y artísticos de la época muestran un enfoque en la muerte, el pecado y el sufrimiento, reflejando el estado emocional de una sociedad en crisis. La fe en las instituciones, tanto religiosas como políticas, se debilitó, sembrando las semillas de futuros cambios en la estructura social y cultural de Europa. A partir de 1321, las condiciones climáticas comenzaron a mejorar y las cosechas volvieron a ser suficientes para alimentar a la población. Sin embargo, la recuperación fue lenta y desigual. Muchas aldeas quedaron despobladas y la economía rural tardó años en volver a niveles previos. Además, las lecciones de la gran hambruna no siempre fueron aprendidas, dejando a Europa vulnerable a futuras crisis. La gran hambruna marcó el comienzo de un siglo de crisis para Europa, que culminaría con la llegada de la peste negra en 1347. Sin embargo, también forzó cambios en la estructura feudal, debilitando la autoridad de los señores y fortaleciendo la importancia de las ciudades. En muchos sentidos, la gran hambruna fue un preludio de los cambios que transformarían Europa en los siglos siguientes, desde la reforma agraria hasta la modernización de las instituciones. La gran hambruna reveló las debilidades fundamentales del sistema feudal. Los campesinos, que eran la base del sistema económico, perdieron la fe en los señores feudales que no pudieron protegerlos o aliviar su sufrimiento. En algunas regiones, los campesinos comenzaron a abandonar las tierras feudales en busca de mejores oportunidades en las ciudades, lo que marcó un cambio gradual hacia una economía menos dependiente de la agricultura de subsistencia. Este éxodo también debilitó la posición de los señores feudales, quienes enfrentaron dificultades para mantener sus tierras productivas. Aunque la estructura feudal persistiría durante siglos, la gran hambruna fue uno de los primeros eventos que erosionó su poder y pavimentó el camino hacia cambios sociales más significativos en Europa. La gran hambruna quedó grabada en la memoria colectiva de Europa, no solo como una tragedia, sino también como una lección sobre la fragilidad de las sociedades frente a las crisis. Los relatos de la época documentaron el sufrimiento, pero también los errores humanos que agravaron la situación. Los estudiosos medievales comenzaron a debatir sobre la necesidad de mejorar las técnicas agrícolas y diversificar las economías rurales para evitar futuras crisis. Aunque los avances fueron lentos, la gran hambruna impulsó una mayor conciencia sobre la gestión de recursos y el impacto del clima en las sociedades humanas. Hoy en día, los historiadores y climatólogos analizan este evento como un caso de estudio clave para entender cómo las sociedades pueden adaptarse o sucumbir frente a los desastres naturales y sociales. La gran hambruna de 1315 no fue solo una tragedia de su tiempo. Fue un evento que dejó cicatrices profundas en Europa medieval, cambiando la forma en que las personas vivían, trabajaban
y se relacionaban con sus gobernantes. Nos recuerda cómo los factores climáticos, económicos y sociales pueden entrelazarse para crear crisis que transforman el curso de la historia. A pesar del sufrimiento, la Gran Hambruna también sembró las semillas de la resiliencia y la adaptación, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, las sociedades tienen la capacidad de aprender y evolucionar. En ese sentido, su historia no solo es un recordatorio de las fragilidades humanas, sino también de nuestra capacidad para enfrentar la adversidad.